Buenas. Antes de empezar esta tercera temporada, queremos extender nuestra solidaridad con todas aquellas personas que llevan días enteros marchando pacíficamente en Colombia, bajo el sol, la lluvia y, lastimosamente, la represión de la fuerza pública. En estos momentos, la resistencia, la lucha por la vida y la movilización social son la esperanza de un cambio urgente en nuestro país. Los dejamos con ese mensaje de Edson Belandia que esperamos sirva para nutrir y seguir alzando la voz. Solamente que tenemos que estar unidos, tenemos que estar firmes en la exigencia del respeto a la protesta pacífica, del respeto al derecho a la protesta, la exigencia al gobierno de que ponga las armas, de que pare esta masacre ya, inmediatamente. Tiene que parar esta masacre ya. Esto no puede seguir, no puede seguir. Si esto no para ya, las consecuencias pueden ser irreparables, ya son irreparables. Entonces yo lo único que pido es a todos los medios, a toda la gente que trabaja en comunicación, que no cese de informar, que no cese de exigir y que concentre todas sus energías, el 200% de sus energías en lo que estamos haciendo en este momento y no se distraiga en otros temas. No estamos para eso. Esto es una urgencia humanitaria sin precedentes en Colombia. Describirlo es sumergirse en un listado infinito de adjetivos que a duras penas logran armarse una imagen de él. Es irónico, satírico, metódico, cínico, importaculista, indecente, erótico, crítico, vulgar, tan frentero como sutil, tan abstracto y directo, a veces cronista y a veces poeta, pero siempre inquieto, siempre disruptivo. Nadador en contracorriente, compositor de óperas absurdas, de discos infantiles, de bandas sonoras, de sinfonías disonantes y de prominentes experimentos de la independencia nacional. Sujeto y bestia, hombre y burro, obsesionado por el arte de crear por crear como quien se entrega a un oficio sin esperar de este nada a cambio, incluso huyéndole al cariño postizo de la fama, al éxito fácil que consume la creatividad y destruye el alma a punta de caprichos estéticos. Hoy, en Sudacas, Edson Belandia, hijo de Piedecuesta y genio de la música colombiana. Mi nombre es Sebastián Narváez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. El arte no está al margen de la vida, no es una cosa accesoria, no es una cosa decorativa que se pone para que se vea bonito el cuarto, o la música de fondo mientras hacemos otra cosa. El arte es una expresión del pueblo, una expresión de la gente, y si el pueblo sufre, el arte muestra de sufrimiento. Mientras siga existiendo este estado de las cosas en Colombia, seguiremos haciendo esta música, porque la única manera que dejaríamos de decir que nos están matando y que hay guerra, pues sería que nos dejen de matar. Hablábale así Garzón al que 5 balazos viole. En motoneta el matón, en camioneta Garzón. Usted conoce al general Enrique Mora Rangel. O Casas Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje. Si tienen líos conmigo, maticémoslos con vino como hacen los caballeros. Ay, querido pistolero, pero son varones sin cultura sus patrones. Nunca responden razones y tienen poca lectura. ¿Cómo la ve, compañero? En esto llevo 3 días negociando mi cabeza. Edson, bienvenido. Hola, Sebastián, hermano, gracias. Gracias por esa introducción tan generosa. Empecemos por la semilla. Tú eres bumangués de nacimiento, pero son más las veces que se te vincula con Piedecuesta y de hecho ha sido una parte importante en la construcción de tu universo. Para alguien que no conozca bien estas tierras, ¿cómo describirías la diferencia entre ambos lugares? ¿Cómo es nacer en Bucaramanga y crecer luego en Piedecuesta? Bueno, yo nací en Bucaramanga, pero realmente no viví en Bucaramanga porque, bueno, el primer añito en un barrio llamado La Joya, de ahí de Bucaramanga, y luego en Florida Blanca, que es la siguiente ciudad, ¿no?
sea, hacia el sur está Bucaramanga, enseguida Florida y enseguida Florida Blanca y enseguida Piedecuesta. Entonces vivíamos en Florida Blanca y luego como a mis 8 años llegué a Piedecuesta. Y Piedecuesta sí era un pueblo, a pesar de que solamente lo separa media hora de Bucaramanga y de Florida, desde entonces ha sido un pueblo. Florida Blanca ya se siente un poco más pegada a la ciudad, a Bucaramanga, y es una ciudad inmensa, pues. Piedecuesta, a pesar de que ha crecido mucho, tiene todavía una onda de pueblo muy bacana, muy sollada, porque el epicentro sigue siendo la plaza principal y hay toda una cultura característica, pues, ¿no? de la gente de acá. Y yo crecí aquí, en Piedecuesta, desde los 8 años llegamos a vivir a Piedecuesta. Es muy sollado, pues hay mucha gente loca, bacana, que hace jodas, que sí, mucho loco por ahí haciendo vainas, ¿no? A pesar de que el pueblo sigue siendo un pueblo tradicional colombiano, pues, donde hay los desórdenes y el descontrol social y político típico de los pueblos de acá y de las ciudades, ¿no? Pero tiene esa parte artística, pues, de que hay un montón de gente solladísima y hay un ambiente cultural con eso y bohemio muy bacano donde uno se amaña, pues. Yo aquí la paso, a pesar de la pandemia, no dejamos de estar ahí. En Bucaramanga se vivió muy duro sobre todo los 80s, ¿no? Bueno, igual ahí para atrás también ha sido muy fuerte la guerra en la ciudad, ¿no? Mucha persecución a los estudiantes, a los líderes culturales. Tenaz, hay muchos compañeros desaparecidos. Se le dio mucho palo a la movilización, a la gente que estaba liderando y creando espacios nuevos de pensamiento, culturales. Entre eso gente como Chucho Peña, que aunque era paisa, pues vivía ahí en Bucaramanga, estudiaba en la UIS, y Cristian Roa, un gran líder también de la UIS, que fue desaparecido. Entonces esa década, de esa época, muy fuerte la guerra en Colombia, que obviamente está relacionada con el narcotráfico desde entonces también, pero pues que es el problema de la tierra de siempre, ¿no? La guerra. Y aquí se mantuvo así, y de repente fue una ciudad en la que muchos narcos han tenido su luca lavada en vainas, negocios, o en tierras, o en no sé qué, y como que se ocultan por acá también uno que otro, pero no trabajan más que vacaciones, o pasarán por acá. Eso se ha sentido también un poco por ahí. Así se vive acá. Y de esa época queda mucha onda de esa resistencia cultural. Sí, se mantiene hasta hoy, sigue viva, y somos un montón de gente que creemos en que esos espacios hay que mantenerlos. Hey, ñero, logré pasar la mercancía y tengo aquí en la casa una caleta. Arrímese pa' acá con la maleta. Es tanta plata que quiero compartírsela. Puede llevarse todo lo que empuje. Tengo la casa del piso al techo llena de mero papelito repetido, de puro billetico con la misma jeta. Y eso que ya entregué varios paquetes, tan solamente cancelando préstamos, que este negocio requiere riesgos. Pa' que le rinda toca que apure. Pida que pida, chino sin vergüenza, que yo no soy un man, mi Chicago. Compre una casa para su pucha, llévela y tráigala en avioneta. Ñero, no sé qué hacer con el dinero. Podía pagar la deuda externa, pero no quiero. Podía mandar tumbar al presidente o hacer de mi barrio un pueblo independiente. Yo no sé qué voy a hacer para abrir un banco, para que el estrato cero tenga cheques, para que le pongan jacuzzi a la cochera, para que el invierno no les tumbe el rancho. Solo que sobre yo me voy para Rusia, que allá la gente sí que es más decente, que de este pueblo nadie comprende de dónde viene su suerte perra. De Rusia yo me voy a traer un bloque, un batallón de manes bien grandotes, pa' que me cuiden bien la caleta, pa' que a su jefe nadie lo toque. Ahora que lo dices, digamos, existe esa manera en la que convive justamente la resistencia social a través del arte, pero sobre todo hay como unas cosas que alivianan, digamos, la presencia de estos efectos de vivir en un país en guerra, supongo. Y quisiera remontarme, digamos, como a tu familia. Tu papá sabemos pues que cuenta chistes, o que por lo menos estuvo unas 137 veces en el programa,
y que, bueno, fue campeón nacional y demás, y se llevó de hecho a Piedecuesta cualquier cantidad de premios. Y por el lado de tu mamá sabemos que es estilista, pero ¿cómo era esa interacción en casa? ¿Qué cosas sucedían ahí que fueron impulsándote para querer dedicarte no solamente a la música, sino también para hacer, obviamente, este proceso como de enfrentar esa realidad a través del arte, en tu caso la música? La música y el teatro, eso le hemos hecho a todo, pero desde mi viejo incluso, porque mi papá es un bohemio, un man muy creativo, muy libre, muy espontáneo, muy expresivo, conversador, generoso con la palabra, ¿no? Que nos enseñó mucho de sus experiencias, contándonos cosas de su infancia, de su vida en los llanos orientales, cuando vivía por allá, trabajaba como vaquero, como recolector también, y traía de los llanos orientales, de los llanos de Colombia, traía esa influencia de la poesía llanera, ¿no? Del canto llanero, además de tener toda una herencia también de lo andino. Alguno de sus tíos era músico. Nadie desarrolló mucho la música en su familia, pero él sí la llevó un poco más lejos, su pasión por la poética, por la narrativa, por el folclore. Y de pelado me convidaba a hacer programas de radio que él dirigía y libreteaba, ¿no? De humor, a Radio Melodía, a Caracol Radio, a Atalaya, todas esas emisoras, Todelar, todas esas emisoras en las que él trabajaba. Y yo de chiquito lo acompañaba y me ponía a hacer personajes de niño a mí, me lo escribía, y pues yo era feliz con esa vaina, me encantaba. Yo creo que él se daba cuenta que me gustaba y por eso me metí al parche, ¿no? Y toda esa mezcla de cosas está ahí en lo que yo hago, toda esa fuerza del viejo. Y de mi madre también, porque es una guerrera increíble, que se echa el mundo al hombro, y es también muy artística, muy histriónica, afinada, actúa muy bien. Cuando ha tenido que actuar en películas porque la han convidado, lo hace increíble, es bailadora y es muy alcahueta, ¿no? Como que es muy feliz de que sus hijos quieran la música, y no, eso es una cosa muy bacana de ellos. Desde pequeño, no sé por qué, no sé si quién me lo mostró, quién me lo explicó. De todas maneras, lo sentíamos también, que era que más que un país violento, es un país en guerra, ¿no? Es un país en el que desde que nacimos estamos en guerra, no conocemos un país en paz, ¿no? Entonces esa es una conciencia que yo desde pelado la tengo, y así, hermano, en el camino me he encontrado todo el tiempo con la gente que está trabajando, que está haciendo procesos en los barrios, que está desde la música trabajando, y el humor no ha sido otra cosa que una vocación que tiene mi papá, y que yo también la tengo, y no es una elección, no es como que uno diga, voy a usar el humor, porque si no te nace, si no es tu lenguaje o tu virtud, tu talento, pues eso no sale tan fácil, ¿no? Así como cuando tiene muy buen humor, le sale difícil lo melodramático, ¿no? No se le da tanto fácil. Pero sí, no es una elección, no es lo que quiero decir, sino que es un lenguaje en el que yo crecí, el humor negro, el humor sarcástico, el humor fino, porque mi papá siempre se ha esforzado porque su humor sea ingenioso, popular siempre, porque él es eso, pero no es un académico, pero es un man juicioso con la elección de los chistes, ¿no? Es juicioso con eso. Y eso me lo heredó. Yo también trato de que ese humor sea un humor, realmente sea buen humor, ¿no? O sea, no que sean chistes malos o flojos. Uh-huh. Eso sí ya no. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada. Pero tenemos nevera y hagamos hielo, hagamos hielo. Hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. Hagamos hielo, hagamos hielo. Hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. Que el que no tiene nevera y no tiene un cubo, no tiene un cubo. No tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo. Que
demos gracias al bendito que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos. Hay una escena que me gustaría retomar en la que tienes unos 15 años y estás audicionando para un concurso en el colegio de canto, y justamente la versión que haces de Fantasía de Chayanne, aunque no ganas nada, digamos como que finalmente sí es una motivación muy grande para ti en el momento en el que tú decides y vuelves a la casa y le dices a tu mamá: voy a ser músico y quiero estudiar en la academia. Antes de que me respondas y que ahondemos sobre esa anécdota, quiero saber cuál era la posibilidad, o sea, qué otras posibilidades existían en tu cabeza siendo un niño mientras crecías. No sé si siempre estuvo la música, pero sé que aparte también te gusta el cine, pero no sé cómo qué te veías antes de tener esa epifanía, quizás en ese lugar cantando a Chayanne. Yo quería ser futbolista y estaba en un club y duré ahí 4 años en Cosmos 85, se llama el equipo de aquí de Piedecuesta, y participé en muchos torneos y ganamos algunos, y yo estaba encarretado. Yo era una buena alternativa para el segundo tiempo y me tocó retirarme del fútbol porque el médico me dijo que no podía hacer deportes de trote por un tiempo largo, pues, y eso ya me descartaba cualquier posibilidad de eso, pero no, yo no había pensado en la música, y luego tenía tal vez por ahí, y se me ocurrió, me participé en un concurso ahí del colegio de canto y canté Fantasías de Chayanne, eso fue la vez, y eso fue una putería porque yo no entendía lo que era afinar, ni nada de eso, no sabía nada. Mi papá en ese momento todavía no hacía música, entonces yo no sabía de esas cosas mucho. Cuando me tocó el ensayo con un compadre ahí, con un compañero del colegio, cantar la canción, él con la guitarra y yo cantando encima, lo que yo sentí como esa armonía entre la voz y la guitarra, esa cosa, ese acuerdo ahí, esa mezcla, pues eso me pareció como, güey, puta, o sea, qué cosa más loca esa sensación, ¿no? Como acústica, como una sensación acústica, lo que quiero decir, ¿no? De los dos instrumentos afinados. Y me maravillé con la voz mía, que era delgadita, me gustó. Entonces ahí ya yo dije, no, pues esto sí me gusta, qué cosa más loca esta vaina. Entonces el día del concierto, del concurso, el man cambió el tono de la guitarra, y yo como no sabía de afinar, ni entendía lo de oído un culo, ni nada, pues canté la canción como la cantaba siempre. Entonces estaba en otro tono y eso sonó horrible, una mierda, pues obvio, no quedé ni de tercero. mi primera salida y mi primer fracaso de una, terrible. Y eso lloré todo lo que pude, 14 años tenía realmente. Chillé a lo bien. Y unos manes más grandes me dan consejos, no, tranquilo, eche para adelante. Yo también un día me desafiné y no sé qué. Y bueno, ya de ahí para adelante empecé a buscar cursos de guitarra y a interesarme por la guitarra. Y abrieron carrera de música en Bucaramanga, en composición. Ya había carrera de música, pero en licenciatura no me interesaba la licenciatura. La abrieron en composición y ahí me escribí, y por eso fue que me quedé también, ¿no? Estudiando la carrera entera de pregrado de música. O sea, fue una época valiosísima, importantísima, clave para lo que hice con la música y lo que hago todavía. Ahí me encargué con la música y ahí seguía haciendo música y cine. Al mismo tiempo hacía documentales, estudiaba, leía mucho sobre cine. Me la pasaba viendo sobre cine. Estudiaba música matriculado en la universidad, y cine en la biblioteca de la universidad, pillando las revistas y viendo películas a la lata. También al mismo tiempo. Ya cuando entra ese universo y entramos en ese universo de la música, digamos que cada proyecto que tú has sacado adelante han sido, sin afán de ser pretenciosos, han resultado atrayendo miradas y ovaciones de gente que los considera clásicos instantáneos, aun cuando han durado tan poco tiempo. Digamos, está el ejemplo de Cabuya, está el ejemplo de Belandia, y ahorita, digamos, como en tu carrera solista, digamos como que hay más una idea de seguir, digamos, como adelante con el proyecto,
sea con banda o sea sin banda, pero quiero que me hables un poquito como de esos primeros años en los que Kabuya se vuelve como un centro de atención, además porque pues como que como que impresiona y cautiva a la gente. ¿Cuáles eran las necesidades de ustedes en ese momento y hacia dónde querían que fuera la música para que no fuera como lo que estaba sucediendo típicamente en Bucaramanga, sino como ese monstruo raro, quizás, para no decir que era una fusión de nada, ¿no? Sino como esos elementos que se iban como encontrando ahí? ¿Por dónde arrancar, no? Pues hay muchas aristas para contar esa historia, ¿no? Se puede contar cronológicamente, pero sería eterno. Pero te puedo decir que nosotros, o yo por lo menos tenía claro que no me interesaba la fusión, ¿no? A mí no me interesaba, digamos que el hecho de que mezcles el bambuco con el funk, o el no sé qué con el rock, o el no sé qué con el jazz. Nunca me ha interesado de esa manera. Yo lo que sentía era que sí había influencias, ¿no? Que si yo podía tocar una guabina y sentirla con la cadencia del reggae, pero no por eso era una fusión. No por eso tenía que ser una fusión, ni la pensábamos como fusión, sino que era cómo podemos tocar una guabina con banda, con estos instrumentos que tenemos, batería, percusiones, bajo, guitarras, tambores, trompeta, teclados. ¿Cómo sonaría una guabina con esto, no? Porque yo ya componía esos ritmos, guabina, incluso el porro, el bambuco, y entonces lo que buscábamos con el porro, por ejemplo, era que sonara un porro, pero un porro con una formación que no era la del porro tradicional, entonces sí o sí iba a tener que sonar a otra cosa, pero no intentábamos maquillar nada, sino que era sencillamente poner ahí nuestros colores que nos sonaban, que nos gustaban, que nos parecía sollados, ¿no? Entonces Sergio siempre ha sido un man muy del rap, muy del funk también, muy de la música negra y de la música electrónica y de los acordes pesados, ¿no? Siempre ha tenido ese gusto, y yo también, entonces, pero yo desde lo acústico, él más de lo electrónico, y esa mezcla de esos dos sonidos, digamos que fue la que primó en Kabuya, y de ahí para allá todos aportaban muchísimo, porque realmente éramos 10 manes, con unas experiencias musicales muy distintas, pero muy ricas todas, y todas las dejábamos jugar, ¿no? Edison y Elkin eran manes, son manes de San Vicente de Chucurí, con todo el bagaje de la música de gaita y tambora del Magdalena Medio, porque allá son, igual el Mello en la percusión, igual Edgar Jiménez en el bajo, manes del Magdalena Medio, con ese sabor indio de la música de ahí, ¿no? Entonces eso no lo conteníamos, dejábamos que estuviera, porque eso éramos nosotros ahí. Entonces simplemente fue la música que podíamos hacer nosotros, ¿no? Sin el afán de encontrarnos en un género, de entrar en una onda, de la onda de la música de ahora en el mundo o en Colombia, sino que eran nuestras canciones como estaban y como eran y como venían, lo más propias posibles, sin maquillarlas. Canta lo que no puedes decir, grita lo que no quieres perder, pierde lo que no sirve guardar, guarda lo que te hace vivir. Suelta lo que te puede amarrar, amarra lo que se puede caer, tu amigo, tu ñero, tu pana, tu llave, tu calidad, goza pegando fuerza con tu tribu, que tu tribu es único patrimonio natural, tu herencia, naturaleza, maleza, sabor a maleza, canta, maleza, sabor a maleza, baila, maleza, sabor a maleza, canta, guabinareza. Quisiera que viajáramos en el tiempo a esa presentación de Belandia en Rock al Parque y a esa anécdota que tiene que ver con el cierre de una gira que los llevó por buena parte de Latinoamérica, y al regreso justamente en esta tarima tú narras un momento en el que tu figura estaba llamando mucho la atención, y quisiera como
entrecomillarlo porque me parece muy, muy linda la relación que haces como con todo ese fenómeno que fue Belandi y La Tigra. Y decías en ese momento en una entrevista, si no estoy mal, con Nicolás Vallejo de Vice, decías, me parecía extraño que con tan poca plata y poca prensa yo estuviera figurando tanto. Entonces lo que pensé fue que eso era algo muy riesgoso para mi creatividad, que ahora muchos iban a esperar que siguiera haciendo más chubacs y más guaraperas. Entonces me puse a hacer un disco negro, un disco lleno de groserías y vulgaridades para librarme del cariño postizo de la fama, de esa cosa empalagosa del éxito, pero sobre todo para crear libremente sin la angustia de mantenerme en el curubito de la pobre farándula independiente de la onda esa que llaman colombiana y que a mí me sabe a babas. Quiero que volvamos un poco como a esa idea de ese último quizás disco de Belandia, que es el Oporno, como ese termina siendo como con todo el respeto de la audiencia, el me cago en lo que estábamos haciendo porque nosotros no vamos a hacer esa banda que se va a dejar llevar como por los límites estéticos y de no quedarse como con el sonido ese que tanto encantó a la gente y como hay que seguir como siguiendo esa receta para que finalmente esas cosas no mueran y tenga uno ya como la fórmula, dirían en el reggaetón, de seguir haciendo eso una y otra vez. Pues no, a mí tampoco me parece tan malo hacer lo mismo siempre. Yo de repente no me place a mí, pero no lo veo como una cosa mala. Yo creo que los músicos campesinos muchas veces lo que nos tocan es una música que ha sonado por décadas igualita y la han tocado siempre así, y cuando componen en ese mismo molde o en esa misma plantilla del folclore. Y los artistas pues hacen eso siempre, digamos, con breves variaciones. O sea que lo veo muy bien, ¿no? De repente para mí no es posible, también es un poco una tara creativa, una dificultad motriz, ¿no? Y me lo gozo, ¿no? Como que me parecía interesante también hacer un disco eléctrico en una sola toma o en bloque con la banda metida entera, emborrachándonos ese día, como relajándonos al máximo, tocando muy tranquis y bebiendo y comiendo como una fiesta. Y salió bien ese disco, ¿no? Y era era una buena manera de celebrarte, nos estaba yendo bien también en últimas. Eso que parece como un principio filosófico, también es una arrogancia feliz, ¿no? Es como decir, estamos pegando, estamos sonando y somos una bandota, y pues hagamos lo que nos dé la gana, que putas, ¿no? O sea, vale chimba, hagamos lo que sea. Y estamos en ese punto en el que ¿qué hacemos? Puta, yo soy uno que me aburro con el mismo sonido, ¿no? Vuelve y pasa lo mismo, ¿no? Y mucha gente cree que la tira ya no existe, como que esa joda ya es un muerto parado ahí, y se habla me preguntan por el grupo como un grupo que ya acabó. Entonces ahí está, seguimos en ese plan de cómo hacerlo nuevamente, cómo hacerlo otra vez, ¿no? Cómo sonar otra vez. Y ahí eso es un vértigo también, pensarlo, hacerlo. Esa es la música folclórica, y pues a mí no me tocó esas tradiciones así tan arraigadas en este pueblo, pues es como una colcha de retazos, la identidad, ¿no? Uno la tiene que ir construyendo y encontrándola. Y por eso hacemos arte, ¿no? Nos tocó fue la tradición de hacer arte, que es libertad total. Segunda carta. Tú. Cuenta mi cuenta corriente que yo no tengo cuenta, porque en la caja agraria se me la comieron a mis pájaros las sustancias y me despeinaron las gusanas. Y eso que yo no soy campesino, no señor, yo soy de los imperialistas, los del imperio chino no, los del imperio de las ratas pichas que el psicópata de repente guarda debajo de la almohada para hacer su caldo de auyama, y agáchese y me lo mama. Perdón, me lo chupa. No, tampoco, me lo espeluca. No, tampoco, me lo acaricia. En el 2007, yo trabajaba apoyando a un jardín infantil de acá de Bucaramanga, que se llama La Ronda, y yo apoyaba los montajes que ellos hacían para fin de año, que eran así grandotes, enormes,
con todos los niños tocando y cantando, y yo ayudaba a hacer algunos montajes y componía una que otra canción necesaria para la pieza que hacían, que era más bien teatral. Entonces, como tenían ese énfasis en la música con chiquitos, tenían los instrumentos y tenían plata, pues por lo menos más plata que una escuela pública, pues yo les propuse a las dueñas, a Sonia y Mabel que Suárez, que hiciéramos un disco, y ellas aceptaron. Entonces empecé a componer las canciones y ahí salió el disco, cantado por algunos niños y niñas del jardín y tocado por los profes. Eso es Sócrates, en 2007. Y 2018 tenía yo, queríamos hacer la casa, ¿no? Nosotros, y una forma que se nos ocurrió fue participar en un concurso municipal de música, y dijimos, ganémonos ese premio, que era chiquitico, era como de 4 millones, municipal, en el 2017 por ahí, y nos metimos, ganamos con La Negra, con los chinos, y con las canciones de Montañero, y con ese premio hicimos el disco con la perspectiva, pues, de que necesitábamos hacer un disco para cantar, para tocar, para hacer conciertos, y meterle el hombro a la casa que queríamos hacer, y que ya la hicimos. Entonces siempre ha sido como la necesidad, ¿no? La oportunidad también, que se presentan ahí, lo que hemos hecho, pues hágale, porque estas canciones infantiles de Montañero estaban por ahí, y también dijimos como que, ¿qué hacemos? O sea, pues hagamos un disco, que tenemos ahí las canciones, y para adelante con eso. Y era lo que había, ¿no? Y la posibilidad que había, cantaran los chinos y cantara Adriana, y que lo hiciéramos en la casa, que era como se podía. Entonces con esa plata compramos los equipos, hicimos el disco, lo grabamos y ahí salió. Eso fue. Porque no tienen tula, ¿cómo van a empacar? Las palomas no tienen finca. Las palomas no tienen finca. Porque no siembran yucas, no necesitan montes. Ajá. Porque no siembran yucas, no necesitan montes. Ahí voy yo. Las palomas tienen pichones. Las palomas tienen pichones. Y para alimentarlos no necesitan lucas. Y para alimentarlos no necesitan lucas. Ahí quisiera retomar como varias cosas que dijiste, y esto ya estaba como planeado de alguna manera, y es hablar cómo la música en ti ha encontrado maneras muy versátiles de expresarse, algunas incluso rayando en el absurdo, y quisiera que habláramos justamente de cada una de estas etapas y lo que sucedía en el momento, o lo que te motivaba en el momento en el que eso pasaba. Entonces, si pudiéramos hacer este ejercicio como algo corto, de memoria y de como síntesis de esos momentos. Empecemos como en tu etapa de compositor, como compositor de discos infantiles, con Sócrates en el 2007 y Montañero en el 2018. ¿Qué estaba pasando en ese momento por tu cabeza, o qué te estaba motivando a ti para crear estos discos? Después de eso, bueno, no después necesariamente, pero hay otra etapa tuya que además es una anécdota muy recordada, quizás como de los más absurdos que ha sucedido como por lo menos en los festivales nacionales, y es justamente tú blandiendo un machete dirigiendo la sinfonía municipal en pleno Jazz al Parque, ¿no? Que se supone, o que tiene quizás como esa característica de ser una big band, y que todo tiene que ser como muy elegante, y que todo tiene que ser ejecutado de una manera como muy de las altas esferas, por así decirlo de alguna manera. Pero rompe, digamos, como tu personalidad, justamente esa participación tuya, o ese performance de decir, a la mierda, voy a salir y voy a blandir un machete, ¿no? En smoking además. Cuéntame un poco de esa experiencia y por qué, digamos, la necesidad, o no la necesidad, pero qué te impulsó en ese momento a decir como, no sé si era un statement, pero terminó siéndolo. Pues sí pasa lo mismo, la oportunidad y la necesidad. Yo no lo había pensado, yo no quería hacer eso, no era lo que buscaba. Yo compuse la Sinfonía Municipal número 4, ya había hecho 3 aquí en Piedecuesta, también en un concurso de música que me gané aquí municipal, compuse esas 3, la Sinfonía Municipal, las inauguré con la banda del pueblo, y ahí dirigí sin machete, dirigí como dirige el maestro Mario Gamboa. Lo hice como él lo hacía, porque pues porque así era, ¿no? Yo soy el aprendiz, entonces repetí la manera, que es sin batuta, es con la mano,
Y pues, como me lo soy, yo me gusta el teatro, pues ese día, por ejemplo, aquí en Piedecuesta, me puse una chaqueta que sollada, bacana, que tenía por ahí de segunda, de quién sabe quién, y un gorro de hacer mechones que mi mamá tenía en el salón y me lo puse y me saqué unos mechones y dirigí. Es una poca, también una manera de evadir un poco lo protocolario, porque yo, o lo académico, ¿cierto? Porque sé que no lo puedo hacer así también, ¿no? Porque ni me place ni tengo la capacidad técnica de hacerlo así. Entonces me prefiero divertirme y mamar gallo y por eso lo hice así. Y cuando pasó para lo de Bogotá, yo puse la obra para que la dirigiera el maestro, para que lo diera el maestro Sandoval, que era el director de la banda, de la Big Band. Pero en el primer ensayo, cuando yo le mostré la pieza y el esquema que tenía de improvisación y un poco de aleatoriedad, o totalmente basada en lo aleatorio, que es una influencia muy de Blas Emilio, el man decidió que la dirigiera yo, porque pues, era un poco complejo de un día para otro el entender o el familiarizarse con el mecanismo que había que dirigir la obra. Entonces me dijo, diríjala usted. Y pues ahí es una gran responsabilidad que te digan, dirige en Jazz al Parque, en 3 eventos grandísimos para un montón de gente, una big band de semejante tamaño, puros monstruos, al lado de compositores como Eddie Martínez, como Justo Almario, y otro montón de parceros, Forero. Pues también lo mejor es, ¿no? Con mamar gallo, y pues salí con el machete, a dirigir con el machete. Me fui a buscar ese día con Sergio Álvarez, un escritor, le dije, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos para este día? Y nos fuimos por allá a buscar un machete y ya, eso fue todo. Y dirigí con el machete y funcionó. Esto era lo que yo quería, como que no fuera meramente la música, sino que hubiera una cosa que rompiera la lógica un poco de ese momento. Y me vestí así con ese traje porque también era, dijeron que tocaba ir de saco y de smoking. Que tocaba, a mí no me dijeron a los músicos que tenían que ir de smoking, y a mí me dio mucha risa y me parecía como absurdo, contradictorio que les pidieran uniformarse. Entonces por eso con la ayuda de Félix Báez, un parcero, nos conseguimos este traje, nos costó 100.000 pesos el alquiler. Yo le pedí que lo comprara lo más grande posible y me trajo talla 100 por allá, no sé. Y bueno, ya, y eso fue, por eso todo fue ya estaba Daniel Bayona ahí, gente de Rincón tocando, de la banda, improvisando totalmente. Ya conocían el mecanismo de esas horas porque habíamos con Grande y la Tigra hecho muchos experimentos y ellos sí que estaban súper hábiles en manejar ese esquema de improvisación. Y ya, eso fue, pero fue con todo el respeto, no fue nunca con el afán de reírnos de allá al parque, ni de burlarnos de algunos maestros que se tocaron, ni de burlarnos del jazz. Todo lo contrario, era realmente estar acorde con la ocasión. El festival de jazz, el jazz es por esencia la libertad, ¿no? El descontrol, la irreverencia, la liberación. Esto es el jazz y creo que hicimos honor a eso. Hola de nuevo, aquí vamos a hacer una pausa. La entrevista que veníamos escuchando hasta este punto se hizo semanas antes de que iniciaran las movilizaciones masivas en Colombia, exigiendo la atención de varias causas sociales frente a las cuales el gobierno ha sido indiferente durante años y que se ha traducido en el paro nacional que estamos viviendo desde el 28 de abril. Quisimos volver a hablar con Edson para abordar este tema sobre la música como herramienta de cambio, como documentación de la realidad y como resistencia social. Para escuchar ruido, ambulancias y algo de tensión que vivimos en las calles mientras hacíamos la entrevista. Esta fue su respuesta final y la que armamos para que fuera el cierre de este primer episodio en medio de un paro que sigue y que seguiremos resistiendo con ustedes. Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado. Lo conocían los Misak, lo conocían los Guayú, lo conocía todo el parche LGBTIQ. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado.
Hermano, pues esto es un clamor urgente, humanitario. O sea, nosotros estamos viendo en Colombia una guerra contra el pueblo, una violación permanente desde hace cientos de años. Esto se ha agudizado con el uribismo de una manera horrible, y esas son las herramientas que tenemos a la mano. Nosotros como artistas no tenemos otra forma de manifestarnos y de decir, y esta es una manera de gritarlo, de reclamar, de denunciar, de visibilizar los abusos que hace el gobierno contra la gente. Esa es la única razón. Okay. Todo lo que hagamos nosotros por construir la paz, por construir comunidad, siempre será un abono, siempre será bueno, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que tenemos en contra. En este país han masacrado movimientos sociales enteros, un partido político entero lo fumigaron, que fue la Unión Patriótica. Al M-19, cuando recién se reincorpora a la vida política, lo fumigaron también. Todos los días están matando los liderazgos, todos los días están atentando contra las organizaciones comunitarias que intentan por todos sus medios, a pesar de las dificultades, intentan salir de este mierdero. Aún así, a pesar de tanta bala que hemos chupado, tanta fumigación que nos han dado, no hemos parado de trabajar, no hemos parado de luchar, no hemos parado de hacer y de exigir y de trabajar para que esto cambie y se respete la vida en este país. Con toda la bala que le han dado a los movimientos, no han logrado mermarlos. Yo creo que son, además de criminales, son muy ciegos los políticos hegemónicos de este país, porque no se dan cuenta que no van a lograr nunca acallar a la gente. Mientras siga existiendo este estado de las cosas en Colombia, seguiremos haciendo esta música, porque la única manera que dejaríamos de decir que nos están matando y que hay guerra, pues sería que nos dejen de matar. Ese día dejamos de decir que hay guerra, porque ya no hay. Mientras la haya, hay que cantar. Y no ha parado la guerra. Vean cómo se recrudece. En vez de que el país civilizarse, mira lo que pasa. La gente parada en la calle, la gente entendiendo, la gente exigiendo, los muchachos a los que llaman generación de cristal, parados, poniendo el pecho, entregando la vida por este país, y el Estado cómo responde, masacrándolos. ¿Cómo nos callamos eso? ¿Cómo hacemos silencio? ¿Cómo miramos para otro lado? ¿De qué vamos a hablar? Eso es lo que está pasando, y el arte es un reflejo de la vida. El arte no está al margen de la vida, no es una cosa accesoria, no es una cosa decorativa que se pone para que se vea bonito el cuarto, o la música de fondo mientras hacemos otra cosa. El arte es una expresión del pueblo, una expresión de la gente, y si el pueblo sufre, el arte muestra ese sufrimiento. Y si el pueblo reclama, el arte muestra ese reclamo. Y no solamente soy yo he hecho canciones, pero la calle está llena de murales, llena de grafitis. Las organizaciones están llenas de historias, de narrativas, de cuentos. Ahí están las novelas publicadas. Hay cientos de novelas de escritores colombianos que cuentan esta tragedia. Hay artículos de prensa, hay memes, hay youtubers, hay influencers, hay un montón de gente que lo está diciendo todo el tiempo, y lo van a seguir diciendo y lo vamos a seguir diciendo. Es imposible que no se diga. Somos blancos todos, aquí nadie se salva. Yo no saco nada con quedarme callado. Si yo me quedo callado, de todas maneras no estoy viviendo una violación a mis derechos todos los días, porque yo no tengo un servicio de salud digno,
que yo no tengo educación, derecho a educación, ni mis hijos tienen derecho a educación, o por lo menos no tenemos derecho a una educación digna, seria. Nosotros tenemos que pagar unos impuestos que son desmedidos. Nosotros tenemos que trabajar sin ninguna garantía laboral. No tenemos garantías laborales. Nuestro trabajo no nos garantiza que vamos a tener una pensión. Nuestro trabajo no paga riesgos laborales, no paga horas extras. No voy a dejar de padecer este mierdero. Entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos callar, tenemos que decirlo. No podemos callarnos por miedo a que nos pase algo, porque ya nos está pasando, porque ya estamos sufriendo, porque ya nos están matando, porque ya nos están abusando, nos están esclavizando todos los putos días de esta vida, en este país. Estamos tan acostumbrados a eso que nos parece normal, como dice el dicho de Jodorowsky: el pájaro enjaulado cree que volar es una enfermedad. Así estamos acá en este país, tal cual. Una gran mayoría de las personas tienen una indiferencia absoluta porque no saben que están dentro de una jaula y por eso no luchan. Pero en este paro eso ha cambiado. Las estadísticas dicen que el 70% de la población apoya el paro, y se ha visto que sí. Nunca hemos tenido una movilización de tantos días. Ahí está la gente parada. Entre más duro nos dan, más parada está la gente. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se cansa? Porque ha sufrido mucho, ha padecido mucho, porque comer mierda es muy hueputa. ¿Qué más da? Pues poner el pecho, arriesgar la vida. ¿Qué más da? Si ya la tenemos perdida, como dijo Don de Grace, pues ¿qué más da jugársela? Entonces no me voy a callar por miedo, jamás, nunca. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en los videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pásense por Patreon para apoyar este proyecto.